Estuvimos platicando, por ejemplo, que el libro de los Hebreos se decía que tal vez no lo había escrito Pablo, porque se cree que se hizo 20 años después de la muerte de Pablo, y que tal vez lo hizo o Bernabé o Apolos o algún otro seguidor de Pablo. Decíamos que de todas maneras se ve como que la misma forma de predicar y de evangelizar que tenía Pablo, y se ve la profundidad de la enseñanza de Pablo porque se ve bastante conocimiento, ¿no? Pablo precisamente explica que las diferentes situaciones, o sea, dentro de este conocimiento que se ve, él habla en Hebreos 11 se ve muy claramente cuando él habla de Abraham, de cómo se formó Israel, de cómo recibieron los mandamientos en el monte Sinaí, ¿no? Lo que era parte del Torah y parte de este pacto que tenía el Señor con el mismo Abraham. Y también veíamos que se le dijo a Abraham cómo hacer el tabernáculo, cuáles eran las indicaciones, medidas, telas, recubrimientos de oro, cómo va a ser el arca del pacto y otras cosas. Y también que se veía que desde Adán pues se traía todo esto, pasó por los patriarcas, y que pues siempre había habido pactos entre Dios y los patriarcas, ¿no? Luego los mantuvo 40 años en el desierto vagando por su pecado y por su incredulidad y por la dureza de su corazón. Y entonces de esto hace referencia, pero no de esa parte de la dureza, sino de la fidelidad y la fe que tenían ellos en el capítulo 11, que fue donde nos quedamos, ¿no? Que el Señor no les había dado, ellos no habían visto al 100% lo que el Señor les había prometido, porque Dios está esperando a que en el día de su venida todos seamos al mismo tiempo, nos encontremos con el Señor Jesucristo. Entonces, en la iglesia había sufrido mucha persecución y demás, y entonces la carta intencional de Pablo pues era tratar de que ellos vieran la profundidad del Evangelio, la profundidad de los pactos de Cristo, de cómo Cristo era el Hijo de Dios, para que con esta persecución tan fuerte pues no fueran a apostatar o fueran a desistir del Evangelio, ¿no? Entonces, vemos que en el capítulo 10, por ejemplo, pues se está hablando precisamente de esta persecución, de las prisiones y demás que habían tenido por llevar el nombre de Jesús. Y entonces él les empieza a hablar de que Jesús era superior y era un evangelio superior, era un sacrificio superior, era un pacto superior, un pacto incorruptible, y que pues tuviésemos mucho cuidado de no llevar a romper este pacto, ¿no? Entonces trataba de motivarlos para que no se apartaran. Veíamos que del capítulo 1 al 2, el Señor Jesucristo llevaba la palabra fidedigna, la palabra fiel, porque era lo más apegado a lo que era Dios, ¿no? Era Dios, y la imagen de Dios vista a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, se ve como en esta primera parte, pues habla de que la palabra la llevaban los ángeles, y a estos patriarcas que estábamos platicando antes, ¿no? Pero le empieza comparando a los ángeles con el Señor Jesucristo y dice que nunca ninguno de los ángeles pues les dijo que ellos eran sus hijos. Ellos son ¿Qué capítulo es, perdón? ¿Perdón? ¿Qué capítulo es, perdón? Del 1 al 3, del 1 al 2. Así es como empieza Hebreos. Estoy dando un resumen de lo de Hebreos y vamos a empezar. Cuando termine el resumen vamos a seguir en el 11, que es donde nos quedamos, okay. En el 12. Entonces, les platicaba yo que a ninguno de los ángeles eran creación, y les dice que a ninguno de ellos en ningún momento les dijo que eran sus hijos. Y más adelante, del capítulo 3 al 4, les hablaba de esta esperanza que se tenía, o de esta enseñanza que se tenía, como la esperanza que teníamos de esta creación nueva a través del Señor Jesucristo, ¿no? Lo explico de esta manera.
decía Pablo que mientras que Abraham se le había dado el que estipulara el sacerdocio y demás, que él implantara el sacerdocio y demás, y que el Señor tenía una relación directamente con Abraham. Abraham se le había dicho que él tenía que hacer el templo y las leyes y los mandamientos y todo esto. Cuando hablan del mensaje con el Señor Jesucristo, el mensaje que recibe el Señor Jesucristo y el pacto con el Señor Jesucristo es superior, porque se le da el mensaje al que antes había mencionado Pablo, que era el Hijo, que es el Señor Jesucristo, que el único Hijo reconocido. Abraham había recibido las instrucciones y demás a través de los ángeles. En este caso, el Señor Jesucristo recibía directamente de Dios toda la enseñanza y toda la administración, ¿no? Entonces, Abraham le daba los diezmos a Melquisedec para reconocer que era superior al sacerdocio que ya se había estipulado a que eran los que se les tenía que dar el diezmo. Y esa enseñanza de Melquisedec, o ese sacerdocio de Melquisedec, no venía de la tribu de Leví. Y entonces decíamos que el Señor Jesucristo era de la tribu de Judá y que también estaba estipulado o establecido como por el orden de Melquisedec, por el Señor Jesús, por Dios había sido establecido, para que mientras que Abraham estipuló las leyes y edificó el tabernáculo y demás, el Señor Jesucristo había creado el mundo, el universo, y todo lo había sujetado Dios al Señor Jesucristo, para que cuando lleváramos este evangelio, pues fuese un evangelio que fuese más completo, más pleno. Y después habla precisamente de este eterno sacerdocio del 5 al 7, del capítulo 5 al 7, pues habla del eterno sacerdocio que tiene el Señor Jesucristo conforme al orden de Melquisedec, ¿no? Y entonces, este eterno sacerdote que es el Señor Jesucristo, se compara con los diferentes pactos y los diferentes sacrificios que había hecho Dios, que se hacían en aquel entonces para agradar a Dios, y cómo el sacerdote tenía que limpiarse de pecados para poder presentar estos sacrificios y demás. Y entonces veíamos que el Señor Jesucristo pues no tenía que hacerlo de continuo, ¿no? Entonces las advertencias iban siendo graduales, que Pablo les iba diciendo, porque se ve que les advierte en diferentes momentos que tuviesen cuidado de no apostatar, de no tender a hacer cosas malas, de no tender a lo malo. Y entonces, ya del 8 al 10, pues vemos cómo entonces ya se habla de el sacrificio de Cristo. Primero se habló que era el sumo sacerdote y el sacerdocio que él venía a darnos, que era un sacerdocio más completo porque era un sacerdocio ministrado por el Espíritu Santo. Y del 8 al 10 habla de que el Señor es ese tabernáculo donde se hacían los sacrificios, pero el tabernáculo inmolado, el tabernáculo, el sacerdote y el sacrificio que era inmolado eterno para siempre, ¿no? Entonces, fíjense, era el Señor Jesucristo, como decíamos en Isaías 53, se habla de que Él es el Cordero de Dios, y etcétera, etcétera. En Apocalipsis también, y en estas citas se hablaba también, bueno, lo de Hebreos que estuvimos leyendo, se hablaba de que el sacerdote pues también tenía que limpiarse continuamente, pero que el Señor Jesucristo solamente se tuvo que haber sacrificado una vez y no tuvo que haberse limpiado, porque Él llega sin pecado al sacrificio. Entonces, hace el sacerdocio del ejemplo, el sacerdocio y la intercesión por nosotros como un sumo sacerdote. Nos deja la enseñanza a través del Espíritu Santo con un evangelio muy completo, con un nuevo pacto, con un pacto inmutable, perpetuo también. Y por otro lado, el mismo Señor Jesucristo, les decía yo, se sacrifica a sí mismo como el Cordero inmolado,
que viene a limpiar a través de este sacrificio, viene a limpiarnos de nuestros pecados, ¿no? Entonces decíamos que era algo muy padre, muy completo, y de las dos maneras pues era muy eterno, porque era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Cordero que había sin pecado y demás, y la sangre universal que nos iba a limpiar por siempre de nuestros pecados, y por otro lado era el sacerdocio de Melquisedec, con este sacerdocio santo, puro, sin pecado, con el cual llega el Señor Jesucristo a ofrecer el sacrificio a sí mismo por estos pecados, ¿no? Entonces, era muy padre lo que estábamos viendo, que era que se complementaba muy padre, ¿no? Entonces, cada una de estas situaciones pues trae las diferentes advertencias, como yo les decía, ¿no? El primero era que no descuidáramos la palabra de Dios, luego que no menospreciáramos la esperanza que había en esto de la salvación, porque el Señor Jesucristo, al morir por todos, pues todos íbamos a ser salvados. Después decía que no menospreciáramos que Él era ese eterno sacerdote que nos había dado, y por último, este sacrificio perfecto que estábamos recibiendo a través del Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces veíamos como en el capítulo 11 habla precisamente de que todos los que hicieron bien las cosas, fueron obedientes, tuvieron una aceptación delante de Dios, todos ellos habían sido de todas maneras, no habían alcanzado en esos diferentes pactos lo que el Señor les había mostrado, no lo habían alcanzado a ver al 100%, ¿no? Porque a Abraham se le promete, por ejemplo, que va a ser su descendencia como la arena como la arena del desierto, recuerdo, como la arena, y como las estrellas de los cielos, ¿no? Pero él no la llega a ver. Él nada más ve a su hijo y a uno que otro por ahí, y de sus hijos, de sus nietos tal vez, pero hasta ahí llegó. Entonces, y ese es el punto, ¿no? Que el 11 cerraba precisamente con esta esperanza. Vamos a ver, ahora sí vamos a abrir la Biblia en el 11:40, donde dice, proveyendo, dicen desde el 38, que de estos que se sacrificaron y fueron perseguidos y demás, de ellos dice, de los cuales el mundo no era digno, eran errantes por el desierto, ¿no? Por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estoy leyendo el 11:38. Sí, y después dice el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo que le habían prometido, lo que les habían prometido. Estamos en Hebreos 11:39 ya. 11:40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Fíjense, está hablando Pablo, y ya no está hablando para ellos, dice para nosotros. Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque todos vamos a ser perfeccionados en la venida del Señor Jesucristo. Entonces, con esto cierra el 11. Y el 11 era precisamente para motivarles a que estuviesen en este evangelio, que estuviesen firmes, que le echaran ganas, que supiesen que tenían una promesa, y que si no veían la venida del Señor Jesucristo, sí supieran que tenemos una esperanza de vida en el Señor Jesucristo. Ok, entonces les voy a leer lo que dice el 12. Entonces, esta parte está muy padre porque trae esa parte que decíamos de que estaban en prueba la iglesia, ¿no? Estaban pasando por situaciones muy, muy fuertes. Y todo esto es un mensaje, todo Hebreos 12 trae un mensaje muy padre. Dice seamos conscientes de que alrededor de nosotros siempre hay una multitud de testigos y que ellos son los que dan testimonio de nuestra vida, ¿no? Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿sí? Y tal vez podríamos decir que dentro de este peso no nada más es el peso del pecado, no nada más el peso de la tentación o peso de aflicción tal vez, sino precisamente de el peso por las aflicciones que pudiéramos estar pasando de momento. Porque cuando cierra este tramo del capítulo 12, pues está hablando precisamente que el Señor de alguna manera, muchas veces este asedio que estamos teniendo,
o estas pruebas que estamos teniendo, pues es parte de la corrección del Señor o parte del trato que tiene Dios con nosotros. Y dice después, que tengamos puestos los ojos en el Señor Jesús. Dice, porque Él es el autor y consumador de la fe, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo fue el precursor para que nosotros pudiéramos, el Dios que se hizo carne para que nosotros pudiéramos tener esta fe y para que pasasen todas estas pruebas y para que fuésemos nosotros salvos en un momento dado. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, ¿no? Y dice, y sufre la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, con gozo, al principio Él lo acepta, Él está de acuerdo, Él lo lleva a cabo. Vemos que pues el Señor Jesucristo, cuando se presenta este momento de que ya sabe, Él ya sabe que van a venir por Él, ya sabe que lo que va a pasar. El Señor Jesucristo dice, va y ora, ¿no? Para que si fuese posible pasara de Él esa copa de aflicción que iba a tener. Y el Señor permite que Él tenga de todas maneras esas pruebas, ¿no? Y después dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, o que padeció aquellos pecadores que estaban contra de él, contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿no? O sea, para que nosotros tengamos ese ánimo y no desmayemos. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, o sea, ustedes están sufriendo persecución y otras cosas, pero todavía no padecen hasta la muerte como lo hizo el Señor Jesucristo, ¿no? O no han peleado tanto hasta la sangre combatiendo contra estos pecados o hasta morir y combatiendo contra el pecado, ¿no? Como lo hizo el Señor Jesucristo, que Él fue fiel hasta la muerte. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos la exhortación que durante las Escrituras han tenido. Decíamos que cuando veíamos todos los milagros, la ley, la columna de fuego y otras cosas, el pueblo judío tuvo muchas evidencias de que Dios estaba delante de ellos. Y entonces les dice que además tenían palabras de ánimo, donde les decía que su hijo, les decía primero Dios, y mi hijo, ¿no? Les decía, hijo mío, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esto era de lo que había escrito en algún momento dado Job, ¿no? Y también estaba en Job 5:17, ¿no? Y resulta que son versículos que había recibido dentro de la sabiduría de Job, una palabra de Dios cuando le decía estas palabras de que no desmayara, ¿no? Cuando Job era reprendido por él, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿no? O sea, era muy, muy evidente. Dice, si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, ¿no? Entonces, si en un momento dado fuese por disciplina, el Señor estaría disciplinándonos. Veíamos que en el caso de Job no se trataba de disciplina, era una prueba puesta por Satanás, ¿no? Porque Satanás pidió que se le pudiese tocar a Job y el Señor le dijo que lo podía tocar en todo menos en su vida. Y después dice Pablo dándoles el ánimo para que vean ellos que somos hijos. Dice, si durante algún tiempo soportamos la disciplina de nuestros padres, que por algún tiempo nos disciplinaban, pero no estaban seguros de lo que hacían, dice, ¿cuánto más podemos? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, en el 9 dice, que nos disciplinaban y los venerábamos de todas maneras. Dice, no, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos, porque Dios ciertamente sabe lo que está haciendo con nuestras vidas, Él es el que está en control. Estoy ya en Hebreos 12:10, 9:10. Dice,
aquellos padres, dice, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban y como a ellos les parecía, ¿no? Que pudiera ser provechoso para que esto sucediera, dice, pero, dice, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, dice, pero o sea, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para hacernos más santos, para limpiarnos. Dice, ninguna disciplina parece ser de gozo. Cuando nos están disciplinando, pues no es algo que nos dé mucha felicidad. Dice, sino al contrario, ¿no? Nos da tristeza. Pero después, cuando da fruto, apacible de justicia, dice, y da un gozo de justicia y de paz a aquellos sobre los cuales fue ejercida la disciplina, ¿no? Aquellos que han sido disciplinados. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en esta parte, ¿no? Entonces, estaba preparando a la iglesia para que si padecían por la iglesia, por el Señor Jesucristo, por el testimonio, ellos supieran que el Señor nuestro Dios estaba en control de nuestras vidas y que todavía les faltaba mucho. Y lo mismo podríamos decir que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Estamos pasando por situaciones y nos puede faltar todavía pues algo que padecer, ¿no? Ok, dice más adelante, los que rechazan la gracia de Dios, esta parte está, lo que sigue de padrísimo, está precioso. Se los voy a platicar, les voy a decir qué es lo que está diciendo. Dice, hablando de que todavía podíamos padecer pruebas como una parte de la corrección del amor de Dios hacia nosotros, dice, levantemos nuestras manos caídas y las rodillas paralizadas, o sea, alcémonos, levantemos nuestro rostro, ¿no? Hagamos sendas de justicia, ¿no? Hagamos sendas derechas para que no nos vayamos a salir del camino, ¿no? Dice, sigan la paz con todos, con los creyentes y los incrédulos. Dice, sin esa paz nadie va a ver al Señor. Aquellos que no tienen paz generalmente no están en esta conciencia de que Dios está en control de sus vidas, ¿no? Y entonces dice, y no hagan lo malo, no vaya a ser que una raíz de amargura les haga hacer algo malo, les haga pecar, o les haga desistir del Evangelio, o irse tras de falsas doctrinas, ¿no? Dice, y esto les estorbe y los contamine, ¿no? Y dice en el 16, porque pues de aquí, dice, precisamente nacen los fornicarios, los profanos, y dice, porque por ejemplo Esaú era profano, que se le hizo poco la heredad que iba a tener de Dios y demás y de sus padres, y por un plato de lentejas vendió su primogenitura, y cuando quiso recuperar la primogenitura ya no tuvo chance. Su hermano ya había cobrado la bendición que le estaba dada al primogénito, ¿no? Y dice, y aunque lo procuró con lágrimas, de todas maneras no pudo recibirlo, porque él ya había vendido por un plato de lentejas esa primogenitura años atrás. Y entonces lo que quiere decir es que no tengamos en menos las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Dice, ustedes no se acercaron al monte cuando les entregó el Señor entre rayos y nubes y voces muy fuertes, y que nadie se podía acercar a las faldas del monte porque podía ser muerto, sobre todo los animales o gente que estuviese impura, porque además el mismo pueblo que se suponía que iba a subir con Moisés al monte a recibir las leyes y todo esto, no quisieron porque les da miedo, y le dijeron a Moisés, no, sube tú, no, tú sube y que contigo hable el Señor y que nos diga qué es lo que quiere. De lo imponente que era esta voz, de lo imponente que se veía. Y entonces decía que pues si alguna vez te fuese a tocar los bordes del monte, entonces iba a ser muerto con dardo, ¿no? Entonces dice más adelante por el 21, era tan terrible lo que se veía que Moisés, el mismo que estaba acostumbrado a que Dios le hablara y demás, dice, estoy espantado y estoy temblando, ¿no? O sea, esto es imponentísimo. Dice,
Y entonces ustedes no se han acercado a ese monte imponente y tan estricto, dice, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo que estaba en Jerusalén, dice, a la ciudad celestial, y ya no hablando de esa celestial en Jerusalén, sino hablando de la celestial con Dios, ¿no? También, y que dice, a la compañía de millares de ángeles, que es en lo presente y en lo porvenir. Hay gentes a las que se le presentan los ángeles, a los patriarcas se les presentaron los ángeles, a José y a María se le presentaron los ángeles, y habrá gente a la que se le llegue a presentar los ángeles después. Y entonces dice, y digo ahora y después, dice, y cuando nos veamos también con el Señor Jesucristo, también nos vamos a estar en la presencia de los ángeles, y cuando estemos en la presencia de Dios, con los ángeles también, ¿no? Dice, y esta congregación de los primogénitos, ¿no? Que están inscritos en los cielos, y dice, a Dios, o sea, vamos a estar con Dios y con los espíritus de aquellos que ya eran justos y que fueron hechos perfectos, ¿no? Aquellos que fueron parte de los patriarcas y parte de los que se hablaba precisamente en esta parte que hablábamos de Hebreos 10. Entonces dice, y que fueron hechos perfectos también con ellos, o sea, nos vamos a reunir todos. Dice, y junto con ellos, con Jesús, que es el mediador de este nuevo pacto del que se ha venido hablando, que es el pacto eterno, el pacto perfecto, este nuevo pacto, el último pacto y el nuevo pacto y el pacto perfecto. Dice, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel, ¿no? Dice, mirad que no os desechéis al que habla, ¿no? Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, o sea, si Moisés, que los amonestaba en la tierra, cuando estos lo menosprecian o cuando dudan y demás, tuvieron sus justos castigos como andar errantes en el desierto durante 40 años, hasta algunos momentos en que fueron muertos, tanto en batallas como por pruebas del Señor, ¿no? Cuando los ponía a juicio delante de la congregación judía, dentro de todo el pueblo judío, cuando pecaban, que los sentenciaban, eran muertos, ¿no? Entonces, dice, y no es porque si no escaparon los que fueron amonestados en la tierra, dice, pues mucho menos escaparíamos nosotros si desechamos al que amonesta en los cielos, si desechamos el mensaje del Señor Jesucristo y este juicio y este arrebato o esta esperanza de arrebato que vamos a tener en Él. Dice, y esto es lo importante que quería yo platicarles, ¿no? Dice, esta voz o este evangelio del orden de Melquisedec, que era lo que estamos recibiendo a través del Espíritu Santo, dice, el cual conmovió, no solamente en un momento dado, en el momento del diluvio, conmovió toda la tierra, dice, sino que ahora ha prometido diciendo, la siguiente vez, es lo que está diciendo, la siguiente vez, o sea, aún una vez más, van a tener, se va a conmover, pero esta vez no solamente la tierra, sino también los cielos. Entonces vemos que Apocalipsis, cuando hablaba de que, y los diferentes profetas hablan de que en la venida del Señor Jesucristo, en el día de la ira de Dios, se va a ver donde las estrellas están cayendo del cielo, donde viene este granizo con un peso de 43 kilos aproximadamente, unos granizotes gigantescos que van a caer en el valle de Megiddo, en esta tentativa de acabar con Israel, de las naciones, sobre esas naciones que juntan a su ejército, sobre ellos cae este granizo, viene este temblor universal que se siente en toda la tierra, no nada más en México, no nada más en Japón, no nada más en lugares donde tiembla mucho, en Hawái, o sea, es un temblor que se va a sentir en todo el mundo. Entonces imagínense la magnitud del temblor, los tsunamis y demás que va a haber. Pero entonces lo que más lo va a caracterizar es el fuego, que es lo que habla
las profecías de que la última señal pues es por fuego, ¿no? La última. Dice, y esta frase, aún una vez, dice el 27, indica la remoción de las cosas movibles. O sea, aún esa vez está indicando que se va a quitar todo aquello que ya no procede. Así como se quitó la ley, así como se quitó el pacto, así también se va a quitar los sacrificios, así también se va a quitar este pacto esta situación de toda la tierra. Que era lo que en las notas anteriores les dejé yo, donde en un momento dado, creo que era Romanos 8, donde decía que la tierra estaba sujeta al pecado del hombre, y que cuando venga el Señor Jesucristo, así como nosotros vamos a ser liberados, también la tierra va a ser liberada de esta situación de pecado, y esta es esta situación, es a través de fuego. Entonces estas cosas hechas para que queden las cosas que son inconmovibles. Viene la tierra entonces por 1000 años y después la Nueva Jerusalén, pero que son los 1000 años que va a estar reinando todavía el Señor Jesucristo, junto con los que padecieron por el Evangelio, que son los que van a estar reinando en aquel entonces, a todas las naciones, durante 1000 años. Y entonces dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, nuestra esperanza es entrar a ese reino inconmovible, dice, tengamos gratitud mediante ella, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, haciendo lo que el Señor nos pide, haciendo lo que el Señor pide, exige en un momento dado de nosotros, como llevar el Evangelio y demás, y la obediencia y demás. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En la última etapa de este proceso va a entrar con fuego consumidor. Se dice que este terremoto universal, parte de las gentes decían que tal vez se ocasionara, de acuerdo a esta nube que entraba en Apocalipsis y demás, que estamos a punto de leer todas estas señales de las profecías, esta nube de fuego que invade toda la tierra, o esta nube yo me imagino que ha de ser ocasionado por las fuerzas volcánicas de aquellos. Hay como 5 grandes volcanes en todo el mundo, que con que uno de ellos entre en erupción, se abarca toda la tierra, y toda la tierra entra en una etapa de sombras, porque no va a permitir pasar el sol y demás. Y entonces entre ellos está considerado el parque de Yellowstone. El parque de Yellowstone ya cubrió sus 600 mil millones, son 600 millones de años, algo así, que cada 600 millones de años hace erupción y ya está pasado su tiempo. Ok, dice Apocalipsis 13, dice Hebreos 13, deberes cristianos, ya para despedir, ya para terminar. Les voy a platicar y ya seguiremos en Santiago. Lo vamos a seguir la vez pasada, la vez que viene seguramente vamos a terminar Santiago muy rápido, que Santiago también es muy, muy chico, ya los libros que quedan son muy chicos. Dice en Hebreos, ¿cuáles son nuestros deberes cristianos, no? Primero dice que no se olviden del amor entre los hermanos. Es uno de los mandamientos, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, y es la base de nuestro evangelio. Dice, no se olviden de ser hospitalarios, porque algunos dentro de las leyes judías estaba que se tenía que hospedar a todo el mundo, y si había alguien extranjero, con más razón, ¿no? Que tenían que ser hospitalarios. Y aquí dice, no te olvides dice, porque algunos han hospedado, aún sin saberlo, a ángeles, ¿no? Entonces, dice que se acuerden de los presos como si estuviesen ellos también presos, y que es muy honroso el matrimonio, y que procuremos tenerlo sin mancilla, y que los fornicarios y los adulterios, pues a ellos los va a juzgar nuestro Señor. Entonces son diferentes cosas, diferentes caracteres que debemos estar cuidando, así como los anteriores que venían en los capítulos anteriores, que decía que no pecáramos de ciertas maneras. Aquí nos sigue diciendo de qué otras maneras no debemos de pecar, y más que nada, qué sí debemos de hacer, ¿no? Y entonces dice en el 5, sean vuestras costumbres no ser avaros, ¿no?
y que sea, contentarnos con lo que tenemos. Dice, porque el Señor dice que Él no nos desamparará y que nunca nos dejará, ¿no? Y dice más adelante, de manera que podemos decir entonces confiadamente dentro de nosotros o para los demás también, el Señor es mi ayudador, no tengo nada que temer. Y lo decimos, el Señor está en control de nuestras vidas. Dice, lo que me puede, no tengo nada que temer, en general, no nada más lo que me pueda hacer el hombre, no puedo temer nada, o sea, el Señor está en control. Y aquí decía, en referencia a lo del hombre, por lo mismo que les decía yo, por la persecución que estaba padeciendo la iglesia, ¿no? Pero yo les complemento la idea. Ahora que algunos están en persecución, otros no estamos en persecución, el Señor siempre está en control de nuestras vidas y Él es el que provee todas nuestras necesidades. Que nos acordemos de nuestros pastores, ¿no? Y cuál es el resultado de la conducta del pastor como ejemplo para nuestras vidas. Dice, tenemos que estar, cuando dice considerándolos, además de procurarlos y ver que pues vayan bien más o menos, está hablando de que los consideremos en el sentido de que nos fijemos cómo son, qué es lo que hacen, cuál es su ejemplo, etcétera, etcétera. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, entonces, el mismo Dios, el mismo Jesucristo, el mismo plan, es un plan muy simple, es un plan muy plano, es un plan muy fácil de entender. No tenemos por qué salirnos de esa doctrina como algunos con el ángel Moroni, y etcétera, etcétera, con Buda, y etcétera, etcétera. Debemos de apegarnos a la palabra, a la fe y a la doctrina, ¿no? que tenemos. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque la del ángel Moroni es súper extraña, ¿no? Dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia que tenemos, la fe que tenemos. Y por otro lado, lo reafirmas, y no lo reafirmas con viandas, que decía que no se afanen, que no tengan inconformidad con lo que tienen. Dice no con viandas, que pues ellas nunca han aprovechado a las que llevan las viandas, o ni los que las sirven ni los que las consumen, ¿no? Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Fíjense, los que servían en el tabernáculo, que eran los de la tribu de Leví, los que mantenían el templo y demás, eran los que tenían derecho de comer la carne de los sacrificios y demás, ¿no? Se los platico por si no lo sabían. Solamente ellos podían comer del sacrificio, porque era el sacrificio, los sacrificios eran el alimento de la tribu de Leví, y los diezmos para su mantenimiento, porque ellos no tenían terreno, no tenían propiedades. Entonces, el Señor estipula que ellos coman de lo sacrificado y que vivan de los diezmos. Y entonces dice él que sobre esto nosotros tenemos la autoridad y tenemos la satisfacción de entrar a este tabernáculo santo, dice. Tenemos un altar, como lo que es nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos un altar en el cual nosotros podemos entrar y nadie más puede entrar a ese altar. Y entonces dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote y son quemados afuera, o sea, eran en donde estaba si no mal recuerdo, afuera del templo estaba el atrio, y en ese atrio se sacrificaba al animal, se escurría la sangre alrededor del atrio, y tenía un escurridero donde juntaban la sangre y después la iban y la vertían en los utensilios del templo y en el arca del pacto. Y eso es a lo que se refiere, ¿no? Pero el animal, ya cocinado y demás, era puesto afuera, a fuego, era presentado afuera, donde no,
en el mismo atrio, no adentro del templo, ¿no? Y dice, así como este sacrificio se quemaba afuera, así también el Señor Jesucristo tuvo que ser sacrificado fuera del templo, ¿no? Y dice el 13, dice el 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas del templo. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Padezcamos, lo que está diciendo es padezcamos el llevar el evangelio a las naciones, padezcámoslo, ese sacrificio padezcámoslo junto con él, llevando este sacrificio de evangelio a las naciones, como un sacrificio santo, a través de ese templo que tenemos nosotros. O sea, es una combinación de conocimientos, pero increíble, ¿no? Dice, a través de nuestro cuerpo llevemos ese sacrificio a las naciones, fuera del campamento, fuera de la iglesia, fuera de nuestra nación. Salgamos pues afuera del campamento llevando el vituperio, perdón, su vituperio, o sea, ese sacrificio. También nosotros vamos a padecer y a sufrir. Les decía yo a aquellos que piensan que van a ser arrebatados antes de la tribulación, les decía, si los apóstoles sufrieron, si sufrió el Señor Jesucristo, ¿qué nos exime a nosotros de padecer sufrimientos? Pues nada, no estamos exentos. Aquellos que padecieron por la muerte, por llevar el evangelio, son los que van a reinar 1000 años con el Señor Jesucristo. Y entonces dice, salgamos, ¿no? Llevando su vituperio, dice, porque no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad que está por venir, estar en el cielo con el Señor. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. O sea, llevemos siempre el evangelio correcto. Y dice, no nos olvidemos de hacer el bien a los demás, ¿no? Porque esos son sacrificios que le gustan a Dios. Dice, obedezcamos a nuestros pastores, sujetémonos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, dice, y pues ellos velan de tal manera que han de dar cuenta, aquellos que enseñan, aquellos que predican, aquellos que ministran, y nosotros cuando llevamos el evangelio debemos de procurar hacerlo de la manera correcta porque nos van a pedir cuentas cuando digamos alguna tontería, ¿no? Algo que no sea, o alguna de estas, como decían, extrañas, doctrinas diversas y extrañas, ¿no? Ok, dice que también orarán por ellos, ¿no? Porque tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, para que tengan una buena conducta, dice, y para que pronto pudieran verse, ¿no? Y pues al último ya viene la bendición, dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por su sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo de Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, sujetados al Señor, dándole la honra y la gloria por todos los siglos. Entonces, ¿cómo ven?